¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Este es un video más de la saga de cálculo y lo que vamos a ver hoy es un concepto súper importante que se llama funciones. ¿Qué es una función? La función tiene una definición formal que dice que es la relación entre un conjunto A con un conjunto B y más cosas. Pero antes de irnos a ese concepto, te voy a dar un ejemplo o una analogía que me parece más sencilla de comprender. La función es como una fábrica. ¿Por qué digo que es como una fábrica? Porque una fábrica, ¿cuál es su forma de trabajar? La fábrica recibe una materia prima, entra esa materia prima dentro de la fábrica, se trabaja y sale un resultado. Vamos a repetir. Una fábrica recibe materia prima, trabaja sobre esa materia prima y sale un resultado. La misma cosa hacen las funciones. Solamente que ellas, en vez de recibir materia prima, reciben números. Esos números entran dentro de la función y se trabaja sobre esos números y después la función saca un resultado nuevo, un número nuevo. Entonces, ¿cómo funciona una función? Entra un número, se trabaja por ese número y sale un resultado nuevo. Solamente eso es una función. ¿Sí? Esa es la forma más sencilla de analizar una función. Ahora, ¿cuál es el concepto formal de función? ¿Cuál es la definición formal de función? Y es la siguiente. Vamos a leer de una vez todo el concepto y después vamos a ir explicando parte por parte cómo tenés que analizar de ahora en más los conceptos del cálculo. Bueno, dice así. Dado dos conjuntos no vacíos x e y, una función f de x en y, denotada por f de x a y, es una relación que permite asignar a cada elemento A que pertenece a X un y solo un elemento B que pertenece a Y. Ok. Cuando vos lees ese concepto o cuando vos lees esa definición, seguramente te asustaba un poquitito y decís, ¿cómo? Pero realmente es sencillo. Vos tenés que saber que los enunciados del cálculo, de ahora en más, siempre van a estar estructurados de la misma forma. ¿Cómo es la estructura de una enunciada de cálculo? Bueno, la primera parte te cuenta sobre, sobre los actores de ese concepto. ¿Quiénes van a formar parte de esa nueva definición que vas a estar analizando? Y la segunda parte recién ahí te cuenta qué participación o qué papel tienen esos actores. ¿Cómo se desenvuelven esos actores? Fíjate, hasta acá más o menos, desde acá hasta acá, solamente me cuenta sobre los actores si te pones a pensar. Porque acá me dice, primeramente, para que vos estudies sobre una función, tenés que tener dos conjuntos, X e Y, ¿sí? Y esos conjuntos no tienen que estar vacíos. Después, ¿qué otro actor me habla a este concepto? Me dice que vos tenés que tener una función que se llama f, ¿sí? Que te conecte el conjunto X con el conjunto Y. Solamente eso dice la primera parte. Tenés que tener dos conjuntos X e Y que no estén vacíos y una función f que conecte X con Y. La segunda parte, a partir de acá hasta el final, sí ya es el concepto de función. ¿Y qué dice en palabras sencillas este concepto? Dice, yo soy función si tengo la capacidad de relacionar los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto, pero de una manera especial. Los elementos que relaciono de este conjunto solamente tienen que tener una única pareja en el conjunto de la derecha. Yo voy a hacer función si tengo la capacidad de relacionar un elemento de este conjunto X con un único elemento de este conjunto Y. Si yo hago eso, yo soy una función. Si f, ¿dónde está? Si f hace eso, f es una función. Y ese es el concepto, la definición formal de funciones. ¿Sí? Acá hay como unas conclusiones. ¿Sí? ¿Qué más hay que saber? En el conjunto X no puede sobrar ningún elemento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo acá llego a poner una A más, sin falta esa A tiene que tener pareja. Por ejemplo, con esa. ¿Sí? Y después, por último, dice que cada elemento del conjunto X solo puede relacionarse con un solo elemento del conjunto Y. O sea, esta A de acá no puede tener este y este como pareja. O sea, no pueden haber dos flechitas con la misma A.
Esta A no puede tener 2 ni puede tener 3 parejas. Ok. Ahora, si ya no está un poquito más claro capaz el concepto de función, seguramente todavía no está del todo entendido, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que puedas entender un poquito más cómo funciona una función. Y para eso te hice este ejemplo. Yo inventé, no sé si inventé bien o inventé mal, esta función que se llama examen de aritmética. Al final del ejemplo vamos a ver si inventé bien o inventé mal. Esta función que se llama examen de aritmética es nuestra fábrica. ¿Qué recibe nuestra fábrica o qué recibe nuestra función? Por la entrada, ella recibe alumnos, ¿sí? Pablo, Alejandro y Fabricio. Y en la salida, ella, ¿qué saca? Ella saca el puntaje que obtuvieron esos alumnos. De vuelta, la función examen de aritmética recibe por un lado alumnos y saca por el otro lado el puntaje que esos alumnos obtuvieron. Ok, de la lista de los alumnos que yo voy a analizar son estos. Pablo, que está asociado con el número 1, Alejandro con el número 2 y Fabricio con el número 3. ¿Sí? Más o menos la estructura de esta función, ¿verdad? Que no sabemos si está bien todavía, sería de esta forma. Un conjunto A, que es el conjunto de los alumnos, que no está vacío si te das cuenta. Un conjunto B de notas, que no está vacío también, en donde están todas las posibles notas que pueden tener ellos. Y una relación entre estos conjuntos, que se llama examen de aritmética. Ok, hay una cosa más que quiero que analices. Yo te dije que la función, vos le tenés que meter ciertos valores, ¿verdad? O sea que una función es una fábrica y que tiene que recibir cierta materia prima. ¿Por dónde la función recibe materia prima? ¿O por dónde la función recibe valores? Por la variable x. Cada vez que vos querés meter algo dentro de una función, tenés que reemplazar ese algo en el lugar de la x. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, y vamos a analizar. Yo voy a ahora preguntarme qué puntaje tiene el alumno Pablo en el examen de aritmética. Entonces, ¿quién entra acá? Entra Pablo, que está asociado al número 1. Entonces, entra el número 1 acá. ¿Quién es el método para meter valores dentro de una función? Es por medio de la x. Lo único que tengo que hacer es este número 1 reemplazar en vez de la x. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? 1 al cuadrado, ¿verdad? 1 al cuadrado más 91, me sale que Pablo hizo 92 en su examen de aritmética. ¿Sí? Ok, ahora yo quiero analizarle a Alejandro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar, voy a dejar la función como estaba inicialmente. Y ahora, ¿quién va a entrar? Va a entrar el número 2 que corresponde a Alejandro. ¿Sí? ¿Quién es el método de entrada de las funciones? Las X. ¿Sí? Entonces, yo reemplazo en vez de las X este valor. Entonces, esto va a quedar 2 al cuadrado ahora. 91 más 2 al cuadrado. Esto, si no estoy mal, es 95. Entonces, ¿qué me cuenta mi función? Me dice Alejandro hizo 95. Y el último es Fabricio, que está asociado al número 3. Entonces, en la entrada está Fabricio. Esto se reemplaza. Y esto, si no estoy mal, va a ser 100. ¿Sí? Entonces, Fabricio hizo 100. Ok. Vamos a analizar si nuestra función realmente es una función o no. ¿Y qué decía la definición de función? Antes de que hablemos de funciones, vos tenés que tener dos conjuntos no vacíos. Tengo un conjunto y tengo otro y ambos no están vacíos. Siguiente, tiene que haber una relación, algo que le conecte a este conjunto con este conjunto. ¿Y quién es ese ente? Bueno, el examen. Ahora, por último, vos sos función si podés relacionar un elemento de este conjunto con un único valor de este conjunto. O sea, Pablo no puede tener dos notas, tiene que tener solamente una nota. Alejandro no puede tener dos notas, tiene que tener solamente una nota. ¿Sí? Entonces, Pablo, ¿con qué elemento del conjunto de notas está asociado? Está asociado con el 92. Entonces, hasta ahora está bien. Pablo tiene solamente una nota. Alejandro está asociado con 95. ¿Sí? Y Fabricio está asociado con 100. ¿Se cumplió la definición de función para examen de aritmética? Y claro que sí.
pude relacionar este conjunto con este de manera que este elemento solamente tenga un único elemento en el conjunto B. Pablo no tuvo dos notas, solamente tuvo una. ¿Sí? Ok. Ok. Consideraciones finales a tener en cuenta. Al conjunto de los alumnos también se le puede decir conjunto de partida. Y al conjunto de las notas también se le puede decir conjunto de llegada. ¿Por qué es eso? Porque si se dan cuenta, yo parto de los alumnos, me voy por el examen y termino en esta nota de acá. Yo parto de los alumnos y termino acá, en notas, ¿sí? Conjunto de partida, conjunto de llegada. Ahora, nosotros hace rato vimos en funciones que no pueden sobrar elementos en el conjunto de partida, ¿verdad? En el conjunto de los alumnos. Entonces, si Axel está acá, él sin falta tiene que tener pareja de este lado. Ahora, ¿será que va a estar bien que yo le relacione con el 95? Y la verdad que sí va a estar bien. No se rompe ninguna regla de las funciones. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué es lo que no puede pasar? Lo que no puede pasar es que Alejandro, por ejemplo, haya sacado 95 en el examen de aritmética, pero a la vez haya sacado 20 también en el examen de aritmética. No, un elemento de este conjunto no pueden tener dos elementos del conjunto de llegada, pero dos elementos distintos de este conjunto sí pueden compartir el mismo elemento del conjunto de llegada. Hablando más sencillo, ¿qué es lo que no puede pasar en una función? Que los elementos que están acá tengan dos o más elementos de acá. O sea, Alejandro no puede tener 95 y 100 al mismo tiempo. Eso es lo que no puede pasar. ¿Qué sí puede pasar? Que el 95 haya sacado a Alejandro y también haya sacado a Axel. Eso no hay problema. Se pueden compartir esto de acá. Pero ¿qué es lo que no puede pasar? Que Alejandro tenga dos notas. Eso sí no puede pasar. Ok. Teniendo en cuenta entonces esa consideración, vamos a aprender más conceptos. ¿Qué es el dominio? El dominio es otro nombre también para el conjunto de partida. El dominio es el conjunto que le tiene a todos los elementos del conjunto de partida. En este caso viene a ser el conjunto de los alumnos. Codominio. El codominio es otro nombre para decirle al conjunto de llegada. En este caso, el codominio viene a ser el conjunto de las notas. Rango. Y acá hay un concepto importante. ¿Qué es el rango? El rango dice que es un subconjunto del codominio, en donde los elementos que pertenecen al rango, sin falta, tienen que tener por lo menos una pareja en el dominio. ¿Qué quiere decir eso, chicos? El rango es un subconjunto, una partecita del codominio, en donde vos para poder pertenecer al rango, tenés que tener al menos una pareja en el dominio. Entonces veo, de esto es todo el codominio. ¿Quiénes son los integrantes del rango? Y son los elementos del codominio que tienen por lo menos una pareja en el dominio. ¿Y quién tiene pareja en el dominio? Tiene este, ¿sí? El 100. Tiene este y tiene este. Entonces, ellos que sí tienen pareja, forman un subconjunto que se llama rango. Y en el rango, para que vos puedas entrar, sin falta, por lo menos, tenés que tener una pareja. ¿Está bien? Siguiente concepto. Otra cosa que vos tenés que saber es que normalmente las funciones que vamos a estudiar más adelante tienen dos variables, una variable X y una variable Y. A las X normalmente se le dice también preimágenes y a las X se les dice que son los elementos del dominio. Entonces, ¿quiénes son mis X en este ejemplo? Son Alejandro, Fabricio, Pablo y Axel. ¿O quiénes son mis preimágenes? Alejandro, Fabricio, Pablo y Axel. ¿Sí? Ahora, la Y está relacionado con el rango. La Y viene a ser la imagen también. Son sinónimos, ¿sí? Y son los elementos del rango. Entonces, ¿quiénes son mis Y en este ejemplo? Y son 100, 92 y 95. Son los elementos del rango, ¿sí? Ok. Para poder entender un poquito mejor todos estos conceptos que te acabo de mostrar, entonces te hice este ejemplo. Dice, allá los elementos del rango, si A es el dominio, o sea, este conjunto del dominio, B es el codominio, y f de x es la función que le relaciona a este conjunto A con este conjunto B. Bueno, lo que te está preguntando en forma sencilla es,
quiénes de estos elementos pertenecen al rango. ¿Y cómo yo voy a saber quiénes de estos elementos pertenecen al rango? Sabiendo si es que tienen pareja acá. Si es que ellos tienen pareja en este conjunto, entonces ellos pertenecen al rango, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo saber si es que uno tiene pareja? Si es que dos tienen pareja. ¿A quién le tengo que preguntar? Le tengo que preguntar a la función, porque ella es la encargada de agarrarle a este y emparejarle con este, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a pensar. ¿Quién es el método de entrada para poder procesar los valores dentro de las funciones? Y el método de entrada son las X. Entonces, ¿dónde yo tengo que meter mi materia prima? En donde está la X. Entonces yo digo, yo quiero saber la pareja del 2. Entonces, en todos los lugares donde hay X, saco esa X y meto el valor que quiero analizar. Yo quiero analizar el 2. Entonces yo pongo en todos los lugares donde había X, el 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? 2 más 3 es 5. Entonces ahí la función me respondió. La pareja del número 2 es el número 5. ¿Sí? Entonces este está relacionado con ese de ahí. Ahora, ¿cómo vamos a saber la pareja del número 3? Y bueno, la misma cosa. ¿Quién es el método de entrada de las funciones? Son las X. Entonces, en vez de X, reemplazo el número que quiero analizar. Entonces, f de 3, o reemplazo el 3 en vez de la X, me va a quedar 3 más 3 es igual a 6. Entonces, ¿qué me dice esta expresión? Me dice, la pareja del número 3 es el número 6. Entonces, es esa su pareja. ¿Sí? Y así sigo haciendo con todos los números. Entonces, cuando fui reemplazando todos los números dentro de mi función, ella me fue contando quién eran sus respectivas parejas. La pareja del 2 es el 5, la pareja del 3 es el 6, la del 4 es el 7 y la del 5 es el 8. ¿Qué es lo que me pedía mi problema? Mi problema lo que me pedía era quién era el rango. ¿Y quién era el rango? Eran los elementos de acá que tenían pareja. ¿Y quiénes son los que tienen pareja? Y bueno, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Sí? ¿Quién es el rango entonces de esta función? El 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Está bien? Súper. Ok, unos ejercicios para que puedas entender un poquitito más sobre esta parte de funciones. En vez de decir, chicos, entra materia prima, la función procesa y saca un resultado, hay una palabra más acorde a todo ese proceso, que es la palabra de evaluar la función. Cuando yo digo evaluar una función, ya estoy diciendo ya, entra un número, se hace la operación y sale un resultado, ¿sí? Acá yo tengo dos funciones, la función f de x y la función g de x. Y lo que me está pidiendo es los resultados de cuando yo meto ciertos valores dentro de la función. Me pregunta, ¿qué valor sale cuando yo meto el número 2 dentro de esta función? ¿Qué valor sale cuando yo meto el número menos 1 dentro de esta función? ¿Y qué valor sale cuando yo meto la a? En vez de decir, ¿qué valor sale cuando yo meto el 2 dentro de la función? Yo puedo decir, ¿qué valor se obtiene cuando yo evalúo 2 en la función? ¿Sí? Decir evaluar significa meter el número dentro de la función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el resultado de evaluar la función en 2? Y bueno, acordate, una función en una fábrica, de un lado le entra números y de otro lado sale un resultado. Entonces, ¿quién yo quiero meter dentro de esta fábrica? Y yo quiero meter el número 2, chicos. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, quiero que entre el número 2 dentro de mi función. ¿Y quién es el método de entrada? ¿Por dónde entran los valores? Entran por las X. Entonces, en vez de la X, yo reemplazo el 2. Y esto me sale 2 al cuadrado va a ser 4. 4 más 4, esto sale 8. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo acá? Cuando yo metí el número 2 dentro de la función f, ¿qué resultado me salió? Me salió el 8. ¿Sí? Ahora vamos a evaluar el menos 1. O sea, vamos a meter el valor menos 1 dentro de la función. Entonces, f de menos 1, así se lee, f de menos 1 es igual a ¿qué? ¿Por dónde tienen que entrar los valores? Por las x. Entonces va a ser
menos 1 al cuadrado más 4. Entonces esto va a quedar 1 más 4, 5. ¿Sí? Siguiente. Vamos a evaluar la función f en a. ¿Quién va a entrar ahora dentro de la función? No va a entrar un número, va a entrar una letra, la letra a. ¿Y por dónde entran las cosas? En las funciones. Y el método de entrada es por medio de las x. Entonces, si yo quiero meter esta a dentro de esto, lo único que tengo que hacer es cambiar el valor de la x. Entonces yo voy a decir, quiero meter la a dentro de la función. ¿Y por dónde va a entrar? En el lugar de la x. Entonces va a quedar así. Cuando yo meto la a dentro de la función, ¿qué resultado me da? Me da a cuadrado más 4. Eso nomás significa evaluar. Meter el valor en vez de la x. Ok, vamos a ir haciendo. Acá tengo otra función g de x. G de 2 me pide. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar, en vez de todas las x donde hay, tengo que reemplazar el número 2. Entonces, acá hay una x, reemplazo el 2. Acá hay otra x, reemplazo el 2. Entonces, ¿cuánto me va a quedar g evaluado en 2? Me va a quedar 2 sobre 5, porque 2 al cuadrado es 4 más 1 es 5. ¿Sí? Acuérdate que las funciones, ¿por dónde le entran los valores? Le entran los valores por los lugares de las x. ¿Sí? Entonces, si vos ves una x, ahí metes tu valor. G de menos 1. Y bueno, G de menos 1 es, en todos los lugares donde veo x, reemplazo el menos 1. O sea, va a ser menos 1 sobre menos 1 al cuadrado más 1. Entonces, ¿cuánto va a quedar g de menos 1? Y va a quedar menos 1 sobre 2. ¿Sí? Porque menos 1 no tiene con quién operarse y menos 1 al cuadrado es 1. 1 más 1, 2. Y ahora por último, ¿qué quiere que metamos ahora dentro de la función? Quiere que metamos a más 1. Y bueno, ahí es sencillo. ¿Por dónde entran las cantidades en una función? Entran a partir de las x. Entonces, ¿qué voy a hacer? G, cuando le meto a más 1, va a ser igual a qué. Bueno, en vez de esta x, tengo que meter esto. Entonces va a entrar a más 1. ¿Sí? En vez de esta x, tiene que entrar esto. A más 1 al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, ahí yo puedo desarrollar. Esto es el cuadrado de un binomio. Entonces me va a quedar a más 1 arriba. Y acá me va a quedar el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más 1. Entonces, ¿cuánto va a salir esto? Va a quedarme a más 1 sobre a cuadrado más 2a más 2. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué salió cuando yo metí a más 1 dentro de la función? Y cuando yo metí a más 1 dentro de qué, ¿cuál fue el resultado? Y fue todo esto de acá. A más 1 sobre a cuadrado más 2a más 2. Eso nomás es. ¿Sí? Así se evalúan valores dentro de las funciones. Ok, último ejemplo de esta parte de funciones. Este último ejemplo es al revés, chicos. Fíjense, yo tengo la función que está escrita por esta ecuación 2x más 3. Acá en vez de preguntarme, cuando yo meto tal valor, ¿qué resultado sale? Es al revés la pregunta. Acá lo que me dice es, ¿qué valor yo tuve que haber metido acá para que me dé este resultado? Hace rato nosotros metíamos valores y veíamos qué resultado salía. Ahora es al revés. Ahora ya tenemos el resultado y lo que nos pregunta el problema es, ¿cuál fue la X que tuvimos que haber metido para que salga este resultado? ¿Sí? Es al revés. Entonces, ¿cómo funciona esto de acá? Bueno, lo único que yo tengo que decir es, ok, mi función ¿cómo es? Es 2x más 3. Bueno, ¿qué resultado quiero que dé esta función de acá? Bueno, y el problema te dice, yo quiero que mi función valga menos 7. Entonces, ¿qué vos decís? Yo quiero que esto sea menos 7. Entonces pones menos 7, ¿sí? ¿Y quién tiene que generar este menos 7? Y bueno, obviamente 2x más 3.
¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya tenés tu ecuación, lo único que tenés que resolver. Acá vos literalmente estás diciendo, quiero que salga menos 7. Contame qué X hace que pase esto, ¿sí? Entonces va a quedar así. Menos 7 es igual a 2X más 3. Despejo el 3 que está sumando pasa a restar. Me va a quedar menos 10 igual a 2X. X va a ser igual a menos 10 sobre 2. X es igual a menos 5. Entonces, si yo meto el menos 5 dentro de esto, sin falta, entonces me va a salir menos 7. Y vamos a ver si es que eso es cierto. Entonces, si yo meto el menos 5 en mi función, tiene que darme menos 7. Entonces va a ser 2, ¿sí? Por X. Pero ahora la X va a valer menos 5. Más 3. Entonces, f de menos 5, 2 por menos 5 es menos 10, más 3. Menos 10 más 3 es menos 7. Efectivamente, hallé el valor correcto. Cuando yo meto el menos 5, la función da de resultado menos 7. ¿Sí? Ahora te tengo una tarea para vos. Quiero que halles esto. Ok, tu tarea es la siguiente. Si yo tengo esta función 5x más 3, lo que me pregunta es, ¿qué x yo tengo que meter dentro de la función para que me dé 8? ¿Y qué x tengo que meter para que me dé 1/2 la función? Lo que quiere es qué valores tienen que entrar acá para que esta función dé de resultado 8 y también dé de resultado 1/2. ¿Sí? Esa es tu consigna. Hasta acá el video de funciones de hoy.